Cuando tú como líder levantas la mano y reconoce un error, automáticamente está diciendo a todos que eso no está mal. Pero si el líder, él no estimula eso, él siempre tiene la razón, él nunca reconoce que se equivocó, en este ambiente no va a haber, porque el joven necesita dirección, ¿eh? Tú podrás tener mucho talento, pero si nosotros lo llamamos el entrenamiento invisible, tú no tienes todo eso de dormir las horas necesarias, la alimentación correcta, ¿no? El enfoque en lo que estás haciendo. Es muy probable que en algún momento vas a empezar a pagar las consecuencias de eso. Como también tendrás, ¿no?, la recompensa si tienen los buenos hábitos. El liderazgo se entrena. Yo creo que todo lo que se entrena bien, se desarrolla bien. Y lo que se entrena mal, se desarrolla mal, ¿no? Yo creo que el mundo está lleno de malos líderes. Hola, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Yo soy Liz Escalante y estamos en nuestro nuevo capítulo del podcast Talentos. Y quiero decirte que para que sigamos generando contenido como este, nos sigas en nuestras redes sociales de Liderix, en LinkedIn, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y también sigue nuestro podcast Talentos. Dale clic a la campanita para que nos sigas y sigamos generando contenido de valor para ti. Ya sabes, comunidad de recursos humanos, empresarios, personas líderes para todo tipo de públicos. Y bueno, la verdad es que siendo un podcast nos puedes escuchar en cualquier momento. Muchas gracias, Reinaldo. Te quiero dar la bienvenida. Es un gran amigo. La verdad es que no podíamos dejar de lado el tema del talento en el fútbol, porque México es un apasionado del fútbol. Le digo al Reinaldo, yo creo que el 99% de los mexicanos quieren ser futbolistas. Dice, no es tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Reinaldo. Reinaldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí, platicando contigo de la vida, del fútbol. Bueno, es una pasión. Vengo de un país que tal vez sea de los que viva el fútbol con más intensidad en el mundo, que es Brasil, pero México no queda atrás, ¿eh? México es un país muy apasionado y estamos muy cerca de ver esta pasión, ¿no?, salir a la luz, como dice, en el próximo año con el Mundial en casa, ¿no? Sí, claro, tenemos el Mundial y por eso no podíamos dejar de invitar a Reinaldo. Reinaldo, pero nosotros desde el enfoque más humano, menos recurso, queremos saber de ti. Cuéntale, ¿quién es Reinaldo? Bueno, Reinaldo es hoy un hombre que un día fue un niño, con sueños, con este deseo tan grande de sobresalir allá en Brasil, ¿no? Desde niño, yo me acuerdo que a los 7 años yo decidí ser futbolista profesional. Wow. Y las palabras tienen poder, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día en la casa de mi tía, yo veía la avenida y ahí pasaban los autobuses que iban a la capital de mi estado. Y yo declaré este día, ¿no? Dije, un día voy a estar en este autobús, yendo hacia la capital a jugar fútbol. Wow. Y bueno, y eso se dio. Entonces soy este hombre que un día fue niño, soñador, sigo siendo soñador. Fui futbolista, por más de 10 años, tanto a nivel de fuerzas básicas como a nivel profesional, jugando en Brasil en algunos equipos. Luego tuve la fortuna de venir a México en el año 2004 a jugar fútbol. Tuve la fortuna de jugar en Alacranes de Durango y por algunas cuestiones de reglamento en el fútbol mexicano se cambió el reglamento de extranjeros, de 4 bajaron a 2. Wow. No por malo, que no me consideraba malo, pero por cuestión de prioridades, ¿no? Un plantel tiene prioridad, de repente hay priorizan más el delantero que el defensa o la necesidad del plantel. Me quedé sin jugar y un gran amigo, una de las personas, siempre digo, más brillantes que he conocido en mi vida, Sergio Palencia, él me invita, ve en mí la vocación. Él me dijo, oye, ¿sabes qué? No regreses a Brasil. Tengo una posibilidad, quiero iniciar un proyecto para jóvenes en Alacranes y yo veo en ti esta capacidad de liderazgo, ayúdame a arrancar, luego te naturalizas y vuelves a jugar. La cosa es que nunca más quise volver a jugar fútbol. Descubrí mi vocación, que es el liderazgo, que es dirigir, y empecé y aquí estoy, 18 años
18 años como entrenador de fútbol profesional, muy dedicado a la formación de jóvenes talentos, ¿no? Prospectos. Y hace un mes exactamente, pues bueno, me ha tocado trabajar ahora desde afuera de la cancha, también dirigido hacia a la formación del joven mexicano, ¿no? Con talento. Claro. Y vamos a hablar mucho también de los mitos, ¿no? Empecemos como con los mitos interesantes. He oído siempre que dicen, no, para poder llegar a las fuerzas básicas y luego a primera división, es necesario tener cierto apoyo, un padrino, un sponsor, ¿no? Alguien interesado en tu talento y es altamente probable que, pues aunque tú seas muy bueno jugando, no necesariamente llegas porque no tienes ese sponsor o ese padrino. ¿Qué opinas de este tema? Es un tema tal vez delicado. No se habla mucho, se dicen muchos rumores, ¿no? Claro. Pero Muchos mitos. realmente las personas que están adentro del fútbol, poco se habla. Pero bueno, esta pregunta me han hecho, no sabes. Me La imagino. cantidad de veces que me han hecho no tengo la cuenta, la verdad, pero es una pregunta que casi siempre me la hacen. Mira, yo tengo 18 años como entrenador, ¿no? Yo tengo una opinión. Yo creo que todas las instituciones son buenas. Nosotros los seres humanos la corrompemos. Yo creo que habrá, sí, podrá existir una situación u otra, pero yo no he visto en todos estos años en el fútbol un caso que diga, llegó porque pagó. Ok, eso es un buen punto. Ojo ahí. Yo creo que es tan difícil llegar a una primera división y las personas que toman estas decisiones, yo siento que quedarían muy expuestas dar la oportunidad a una persona por el recurso financiero y no por el talento. Yo creo que no pasa por mi cabeza que alguien se anime a hacerlo. Y eso es súper interesante. Hablando de esta, vamos a llamarle, fíjate que es bien interesante. Cuando es un tema de aptitud, la aptitud es algo que se desarrolla en la infancia. Una persona que tiene aptitud para las ventas, para el liderazgo, para jugar fútbol, ¿no? Para jugar voleibol, voy a hablar también del voleibol. Trae desarrollados ciertos skills, es decir, ya de manera natural. ¿Tú crees que algunos niños, niñas, traen desarrolladas esta aptitud desde pequeños y luego se profesionaliza ya volviéndola una habilidad? Yo creo, eso es algo que se supiera el debate que hay, Claro. Porque los niños antiguamente jugaban en la calle, se desarrollaban, ¿no? Estas habilidades de diferentes formas. Y la realidad es de que hoy, debido a muchos temas, ¿no? De la comodidad, del confort, la tecnología, los teléfonos y también el tema de la seguridad, ya no juegan tanto en la calle. Entonces, se volvió un poco más complejo el desarrollo de todas esas habilidades, ¿no? En las etapas sensibles, ¿no? Nosotros lo llamamos en el fútbol las fases sensibles. Okay. Es muy importante aprovechar en el momento correcto desarrollar lo que son las habilidades motrices básicas. En pocas palabras, es el control del cuerpo. Yo creo que de ahí nace todo, porque un niño que controla bien su cuerpo y aprovecha estos momentos, es muy probable que este niño en el futuro pueda perfeccionar lo que mencionas. Claro, ¿No? claro. Y aquellos niños que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse bien motrizmente, sufren un poco más. Pero también es un hecho que hay niños que parece que nacieron y tienen todo desde muy pequeñitos. Sí. En Reinaldo, ¿cómo fue este paso y que te das cuenta que eres bueno, pero además que vas a dedicarte profesionalmente justo al fútbol? Dices, yo me voy a dedicar a jugar fútbol porque tengo estas habilidades que he desarrollado desde pequeño. ¿Dónde las desarrollas? ¿Cómo te das cuenta?
Mira, yo creo que las circunstancias de la vida me llevaron a tomar esta decisión desde muy pequeñito. Primero que en Brasil tú naces y lo que quieres es ser futbolista. Okay. Ahí sí tal vez el 99%, el 99, porque no hay mucha opción. Lo más accesible en aquel entonces era jugar fútbol. Claro. Entonces, estas habilidades yo las desarrollaba en la calle, jugando fútbol en la calle. Entonces, el jugar es cuando era posible antes de la escuela. En la escuela juega fútbol. Llegas a tu casa, comes algo y sales a jugar fútbol. Entonces, eso se vuelve un hábito tan fuerte que lo único que quiere es hacer y ve en el fútbol una oportunidad de vida, ¿no? Claro. Y es bien interesante porque ¿cómo profesionalizas? Ahorita ya hay más estructura, hay academias que entrenan a los chicos a nivel ya, digamos, motriz, profesional, conciencia, ¿no? Esta capacidad que tienes también de coordinar tu cuerpo, pero además también ser disciplinado. Pero en aquel entonces, cuando Reinaldo jugaba, ¿cómo entrenas eso para que se vuelva profesional? Bueno, es cierto, hoy hay mucho más facilidad para acceder a una escuela de fútbol. ¿De fútbol? Eso es cierto el día de hoy. En mi caso, pues bueno, no había muchas opciones, pero también tuve la fortuna de poder iniciar muy jovencito jugando el fútbol sala, que en Brasil también es una gran opción, dado que casi toda colonia tiene una canchita de fútbol sala, ¿no? Donde se juega el 5 contra 5. Entonces yo tuve la fortuna de entrar a un club de mi ciudad y ahí empecé a tener ya un entrenamiento dirigido. Entonces eso me ayudó bastante. Como el fútbol sala es tan dinámico, es tan intenso y hay demasiado contacto con el balón, eso te ayuda a desarrollarse con mayor velocidad. Claro, interesante. Ahora, vamos a suponer que alguien, papás, niños, chiquitos, están interesados en entrenarse. ¿Qué recomendarías para que empezaran a desarrollar esas habilidades los niños y cómo apoyar los papás? Mira, yo lo primero que recomendaría es que sigan siendo niños, porque van a crecer y cada cosa a su tiempo, ¿no? Yo inicié jugando en la calle, después me tocó estar jugando ya en una academia, pero nunca dejé de ser niño, seguía jugando en la calle, seguía con mis amigos, seguía jugando el voleibol como segundo deporte a los domingos y todo. Entonces, el problema es de que hoy tal vez los padres quieran más que los niños. Entonces los padres llevan, es un tema bastante interesante y muy complejo, de hacer que los padres entiendan. Entonces quieren poner los niños y quieren hacerlo, perfeccionar algo cuando todavía no es el momento. Yo lo primero que recomiendo es de que sean niños y que está bien buscar una escuela de fútbol, una academia para desarrollar de una manera dirigida, pero también es responsabilidad de las academias permitir que estos niños sigan siendo niños y divirtiéndose en el entrenamiento. Claro, porque imagínate que no sea tu sueño, es el de tu papá, y luego forzarlo a entrenamientos, pues la verdad, muy disciplinados, temas de alimentación, que no debe ser tampoco un tema, o sea, los niños, a lo mejor la alimentación sí requiere, ya nos contarás. Y luego, si tú no es tu pasión, decías motivado o automotivado, que es distinto. Motivado por los papás, ok, porque se cumple un sueño, tal, pero automotivado. Yo creo que hay una gran diferencia en los niños así, ¿no? Claro. Automotivado. Claro. Mira, yo para mí todos los pequeñitos deberían de hacer deporte. Tal vez por momentos hasta obligado, porque yo creo que el deporte te enseña tantas cosas y aparte está cuidando la salud, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí no estoy de acuerdo es obligarlo a hacer un deporte que no le agrada. Yo creo que el deporte debe de haber un gusto por este deporte para que
pueda hacer y que pueda funcionar mucho más. Claro, porque además el rendimiento es natural, no está forzado y la Claro. motivación, cuando es automotivado, cambia mucho la ecuación. Por supuesto, cuando tú haces algo porque te gusta, siempre hay más probabilidad de que funcione y que se desarrolle mejor, ¿no? Sí, sí, de hecho yo lo veo en mi hijo. Mi hijo tiene 19 años y dijo, me voy a dedicar a jugar voleibol y quiero ir a las nacionales y quiero llegar a donde tenga que llegar y lo disfruto, lo quiero, lo vivo. Dijimos, dale, no entres a la universidad, dale, vive tu sueño. No cualquier papá decide, a lo mejor la parte escolar, por encima de una pasión, pero si la pasión te va a llevar finalmente a una profesión, ¿no? Sí es importante. Yo creo que el apoyo, ¿no?, de los padres es fundamental. Yo creo que hay cosas que se viven una sola vez y el hecho de que en el caso específico de tu hijo dices, pues yo me gusta el fútbol, tengo el talento para hacer, la edad, yo siempre digo, en el deporte hay fecha de caducidad. Sí, lo creo. Los sueños en el deporte hay fecha de caducidad. En algún momento ya no te va a alcanzar por la cuestión de la edad y bueno, y decidirlo tarde tal vez no sea muy complicado, ¿no? Entonces es importante que decida a tiempo para buscar el sueño a tiempo y ojo, y también descubrir si realmente este talento alcanza para un nivel más alto, Claro, o senior. simplemente fue una etapa donde me ayudó a desarrollarme como persona y deportista y lo voy a utilizar para algo en el futuro, ¿no? Pues que eso pasa. Así es. ¿Qué skills, qué habilidades desarrolla el deporte, como el fútbol, por ejemplo? Uy, yo creo que tantas habilidades, tanto adentro, ¿no? En la cancha, como te mencionaba, ¿no? En la parte motriz, la parte física, ¿no? La parte de toma de decisiones. Yo creo que el fútbol es un deporte muy complejo, porque muchos dicen, y es cierto, ¿no? Es el único deporte que se juega, ¿no?, usando el instrumento principal con la parte más alejada del cerebro. Entonces, Okay. imagínate, ¿no? La toma de decisiones y todo. Entonces es complicado jugar fútbol. Mucha gente piensa que es fácil. No, es súper complicado, pero te ayuda a desarrollarte en la parte física, en la parte motriz, en la parte mental. Y yo creo mucho en los valores. El saber socializarse, el saber trabajar en equipo, el saber ser empático con su compañero o compañera, el saber respetar la autoridad, que es muy importante. Muchos papás siempre me han dicho, coach, profe, habla con él, es que a ti te hace caso, a mí no. Entonces nosotros tenemos como entrenadores un poder muy grande sobre nuestros futbolistas, ¿no? Entonces, porque ellos saben respetar una autoridad. Entonces yo creo que el fútbol es diverso en las habilidades que se puede aprender. Liderazgo. ¿Cómo se desarrolla en la cancha liderazgo? ¿Cómo se va viendo que hay chicos que a lo mejor son más líderes, que otros organizan? ¿Qué se identifica? ¿Cómo lo van desarrollando? ¿Lo traen natural? ¿Lo entrenan? Mira, yo creo que el liderazgo se desarrolla, pero sí es cierto que también hay aquellas personas que nacen con este liderazgo. Y desde pequeñitos ya ve la chispa de liderazgo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a mi hija y mi hija la pones entre 10 niñas y ella siempre va a ser la líder, ¿no? Pero tiene un liderazgo muy bonito. Yo, por ejemplo, en mi caso, desde muy jovencito yo tenía esta facilidad para comunicar, para transmitir, para exigir y siempre era uno de los que más hablaba en el equipo donde estaba, que más exigía, que más participaba. Pero yo también creo que el liderazgo se desarrolla, ¿eh? Yo, por ejemplo, recomiendo mucho siempre a todos los entrenadores jóvenes que me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? Yo digo, ¿sabes qué? Muchos entrenadores jóvenes están preocupados en estudiar
en hacer cursos técnicos, en aprender de táctica. Por supuesto, es muy bueno, es importante, pero para mí antes deberían de aprender a gestionar, ser buenos líderes. Yo creo que la clave está en ser un buen líder, porque como dice, ¿no? Si nadie te sigue, algo no funciona, algo no está bien. Entonces es muy difícil que tú puedas implementar una idea futbolística si tú no logras ser una referencia, si tú no tienes capacidad de convencimiento. Entonces yo creo que el liderazgo se desarrolla. Sí, de hecho es genético, aunque usted no lo crea. Cuando el papá y la mamá se juntan para tener el bebé puede nacer con cierto temperamento que tiende al liderazgo. Por ejemplo, si hablamos de enneagrama, no nos vamos a meter a eso porque no es el tema, pero es el marcial, el que es líder natural. Y ese marcial es muy atlético, muy disciplinado, tiene ciertas características. Y algo bien interesante, hace rato daba un curso y me decía uno de los participantes, Liz, ¿el liderazgo nace o se hace? Dije, el liderazgo se entrena, porque aunque naces con liderazgo, ¿no? Te puedes ir al lado oscuro del liderazgo y volverte alguien bastante complicado, pero también puedes volverte un líder, un referente, un influenciador positivo sobre alguien más. Y los entrenadores, ciertamente, los coach deportivos, se vuelven alguien muy importante en la vida de los chicos. Pues sí, mira, fíjate, tú dices, el liderazgo se entrena. Yo creo que todo lo que se entrena bien, se desarrolla bien. Claro. Y lo que se entrena mal, se desarrolla mal, ¿no? Yo creo que el mundo está lleno de malos líderes. Sí. Entonces, y como tú dices, en el fútbol, en el voleibol, en el tenis, en cualquier deporte, va a haber aquellos entrenadores que construyen y va a haber aquellos entrenadores que destruyen. Sí, lo creo, claro. Y creo que los que destruyen, tal vez lo que les faltó fue la instrucción para ser buenos líderes. Porque yo creo que justo ahí está, Liz, de que falta educación. Falta educación. Nosotros creemos que ser un buen entrenador es solamente saber de técnica, de táctica. Y no es cierto, es saber ser un buen líder, saber tocar en el futbolista, en el alumno, para que él pueda sacar el mejor. Porque, ojo, hasta la persona automotivada ocupa de una palabra de apoyo o hasta en un regaño en el momento exacto. Entonces, eso viene de entrenar, de desarrollar, de aprender, de conocer, ¿no? Fíjate que hay algo bien interesante. En nuestro sistema nervioso simpático, que está en el hipotálamo, que es el activador, algo sucede cuando se genera la motivación y hay una retroalimentación. El coach, el entrenador, debe de saber retroalimentar, porque tú lo que generas en el sistema nervioso simpático es oxitocina. Cuando te dan una buena retroalimentación, que te dicen, oye, muy bien, yo cambiaría esto, ejecuta aquello, vamos a entrenar esta parte que te hace falta, la persona genera niveles de oxitocina. Y la oxitocina es la hormona de la colaboración. Si nosotros no recibimos una retroalimentación positiva, es altamente probable que tengamos esa resistencia, pero es totalmente biológico. Y es bien interesante porque también en el deporte, el hecho de que no es que seas el porrista, pero es parte de la motivación natural que requiere el ser humano y todos en cualquier profesión se requiere. En el fútbol, bueno, del alto rendimiento, pues seguramente mucho más, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Mira, antes te puedo decir que los entrenadores de antes no hacían este feedback o esta retroalimentación de manera continua. De hecho, la relación entre entrenador y alumno prácticamente era inexistente, no existía, porque el entrenador se ponía en el papel de decir, y lo vemos desde nuestro hogar, ¿no? El padre antes se ponía en el papel de que yo soy la autoridad, soy el padre, tú eres el hijo, y a veces si quiere había un abrazo por medio, ¿no? En muchas familias. El entrenador actuaba de una manera muy parecida en la cancha. Seguro que sí. o en la duela, donde él se alejaba, había una distancia entre entrenador y alumno y esta retroalimentación jamás existía. Hoy muchos clubes del fútbol, por ejemplo, ya hacen ya tienen estrategias. Por ejemplo, en el Club América
hay algo implementado por el director de Fuerzas Básicas súper interesante, que es un análisis individual Wow. del futbolista. Entonces, cuando se termina cada partido, las personas del cuerpo técnico se seleccionan, normalmente el entrenador designa las posiciones para cada miembro del cuerpo técnico, tienen que ver el video, hacer cortes, clips de varias acciones del futbolista, sentar con él y mostrar. Entonces hay una conexión entre entrenador y futbolista, de que sea de 5 o 10 minutos, porque son videos muy cortitos, de 2, 3 minutos, pero ahí está la oportunidad de que el entrenador fuera de la adrenalina de un partido o post partido, que él tranquilo ya en la semana pueda sentar con el futbolista y decir, mira, en esta situación pasó eso y hay una evidencia. Hay una evidencia que es lo mejor, ¿no? Entonces, aquí pasó eso y deberías de haber hecho eso. O aquí pasó eso y muy bien lo que hiciste, la decisión. Entonces, es muy nutritivo. Yo creo que para ambos, ¿eh? Tanto para el entrenador, porque igual está trabajando y se está fortaleciendo y mejorando su conocimiento al analizar el partido de un futbolista, como también del futbolista, ¿no? Que sale enriquecido de ahí. Sí, absolutamente. Y de hecho, la retroalimentación es un derecho que todos tenemos, ¿eh? O sea, hasta el papá que no lo está haciendo bien requiere retroalimentación de los hijos. Hoy ya hay esa apertura, que de hecho ha cambiado de manera radical la forma de educar. Yo te puedo apostar que si tu hija te ve haciendo algo no adecuado, te dice, oye papá, ¿qué onda con esto? Te cuestiona, ¿no? Se han vuelto, la verdad, las generaciones mucho más de pensamiento crítico. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí. El joven de hoy tiene una capacidad tan grande para analizar todo. Antes, yo creo que siempre vamos al antes y el hoy, ¿no? La cantidad de información que nosotros recibíamos como joven no se compara a la información que reciben hoy. Entonces, ellos escuchan de todo, ven de todo, se desarrollan muy rápido y tienen esta capacidad para darse cuenta, sin que nadie lo diga, de lo que está bien y de lo que está mal. Y hoy en día el joven es mucho más atrevido para hablar. Antes tú podrías darte cuenta que algo estaba mal y te quedaba callado. Mejor no, calladito me veo más bonito. Hoy no, los jóvenes se sienten con esta libertad y está bien. Digo, no lo veo mal. Desde que opinen con respeto, no lo veo mal. Fíjate que en generaciones jovencitos como alfa o muy pegados a los alfa, los centennials muy pegados a los alfa, los veo con mucho más capacidad de autocrítica. Se dan cuenta cuando algo lo hacen muy bien y de hecho ellos también ven cuando algo no está bien y hay una autocrítica. Liz, yo creo que cualquier ser humano se da cuenta de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal. La cabeza te dice. Ok, la otra cosa es reconocer. Claro. Y eso va un poquito más allá y no todos tienen la capacidad o el valor para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pero que saben, ¿eh? Claro. Sí. De hecho, es una virtud y es la templanza. También reconocer cuando hay error. Eso es muy difícil. Poca gente tiene desarrollado eso en adultos, muy adultos. Vamos a llamarle talento senior. Pero sí, los chicos vienen con mayor capacidad de autorregulación, de temas de crítica personal, o sea, se hacen autocrítica. Bien interesante. Sí, he visto algunas generaciones muy interesantes, que no todos, a ver, no podemos generalizar, pero sí viene esta generación con un cambio bien importante. Pero mira, fíjate qué interesante. Tú dices, ¿no? Que esta generación, yo creo que los líderes pueden estimular mucho eso, ¿eh? Cuando tú como líder levanta la mano y reconoce un error, automáticamente está diciendo a todos que eso no está mal y que aquí nadie será juzgado por haberse equivocado, ¿no? Pero si el líder, él no estimula eso, él siempre tiene la razón, él nunca reconoce que se equivocó, en este ambiente no va a haber. Porque el joven necesita dirección, ¿eh? Si nosotros lo direccionamos,
él va a entender y decir, bueno, eso yo sí me di cuenta que estaba mal, pero con la dirección ahora sé cómo hacer para cambiar, ¿no? Entonces yo creo que los líderes tienen un papel importante. Y hablando de ese tema de liderazgo, ¿qué tanto la influencia con el ejemplo, por ejemplo, dentro de la cancha y fuera de la cancha, marca mucho a los futuros futbolistas profesionales? Mira, yo estoy seguro que hay muchos futbolistas que han logrado sobresalir, que han logrado llegar, ¿no?, al alto nivel teniendo malas influencias. Wow. De entrenadores o de personal cercano, ¿no? Al final, por su talento, por su capacidad de entender, de aprender cosas, logró sobresalir. Pero yo creo que cuando un joven encuentra a alguien que lo influencia de manera positiva, lo potencializa y este va a dar resultados porque va a dar. Entonces yo creo que es más fácil sobresalir cuando tienes una influencia positiva, ¿no? De hecho, es bien interesante, en los círculos cercanos de personas de alto rendimiento, hay una combinación del círculo cercano con alto nivel de apoyo y de influencia positiva porque lo ven en el ejemplo. Gente que es muy disciplinada, que hace ejercicio, que se cuida la salud, que tiene autocontrol, autorregulación, y son ejemplo de alguien que puede tomar esas virtudes y volverse muy parecido. Algo de los equipos de alto rendimiento es el tema también de la alimentación, los hábitos, el descanso, hasta la meditación, señores. De hecho, hay líderes que hacen que sus equipos, antes de una junta, mediten, o para ponerlo menos, vamos a llamarlo espiritual, respiración consciente. ¿Qué tan importantes son los hábitos en el desarrollo de ese talento deportivo? Yo creo que estos hábitos es el plus. Porque tú podrás tener mucho talento, podrás ser buenísimo. Pero si nosotros lo llamamos el entrenamiento invisible, ¿no? Si tú no tienes todo eso de dormir las horas necesarias, la alimentación correcta, ¿no?, el enfoque en lo que estás haciendo, es muy probable que en algún momento vas a empezar a pagar las consecuencias de eso. Como también tendrás, ¿no?, la recompensa si tienen los buenos hábitos. Entonces tú mencionas, por ejemplo, de la respiración consciente, ¿no? Todo eso hoy es entrenable. Claro. Hoy los clubes están invirtiendo mucho más en el área de psicología y están enseñando, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso yo digo que es un plus. El jugador, el futbolista, la futbolista llega al club, tiene el talento. Y todas estas cosas que se agrega a este talento es el plus que tal vez hará la diferencia para llegar al alto nivel, ¿no? Claro. Y fíjense, hablando de mindfulness y temas, me ha tocado ver, no soy muy adicta al fútbol, aunque en algún periodo vi fútbol, el temperamento. Que de repente se patean entre ellos. La verdad es que es muy fuerte. Yo veo que hasta se golpean, o sea, es fuerte el tema del fútbol y, bueno, en general el deporte. Pero en el fútbol, pues hay mucho contacto con el otro, ¿no? Con el adversario, con el del otro equipo. Y de repente solemos ver poca autorregulación emocional, que hasta los golpes se agarran entre los grupos, ¿no? Se mete la porra, o sea, cosas súper interesantes. ¿Cómo logran ahora entrenar esta regulación emocional en los jugadores? Porque es un tema bien delicado. Mira, eso yo lo vi, por ejemplo, en el América. La área de psicología trabajar mucho esta parte de autorregulación. Autorregulación, claro. Mucho, pero mucho. Y más con los jóvenes, con los más pequeños, ¿no? Los de 14, 13, 12 años, ¿no? Porque ellos tienen menos control sobre sí. Entonces, muchos toman decisión. La verdad es de que eso es tan importante
que si nosotros fuéramos a una cárcel y empezáramos a entrevistar a uno por uno, tal vez a una cantidad, un porcentaje muy alto de ahí, si hubiera autorregulado tantito, no estuviera ahí. Y la autorregulación es fundamental. Es fundamental porque nos ayuda a evitar a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces el futbolista logra, por eso se está usando mucho la parte de la respiración consciente previo al partido para que el futbolista pueda entrar en su estado óptimo para desarrollarse bien. ¿Ya ven cómo no estoy loca? Yo le digo a la gente, a ver, antes de entrar a la capacitación vamos a hacer respiración consciente. Antes de tomar una decisión, respiración consciente. Antes de que vayas a tomar la decisión de una bifurcación de tu vida, cualquiera que esta sea, respiración consciente. De repente hay gente que está negada como al mindfulness y hoy me parece que más que una moda es una necesidad muy importante. Por supuesto, es que si nosotros lo vemos, la respiración está conectada a todo. ¿Sí? Si tú estás sintiendo demasiado... A mí me pasó hace 4 meses que se me perfora el apéndice. Wow. La situación se vuelve grave. Los médicos no me podían poner todavía la medicina en la vena. Y la verdad, yo me acordé de esta autorrespiración, ¿no? Y de la respiración. Y empecé a trabajar. No se me quitó el dolor, ¿eh? Claro. Seguí gritando y casi me muero, pero me ayudó. Tal vez fue la medicina que yo ocupaba en este momento. Y la verdad que la respiración está relacionada. Hay un libro que me gusta mucho, ¿no? De la inteligencia emocional. Y básicamente se resume a eso, ¿no? Que la gente dice, cuenta 10 segundos. Tranquilo, cuenta hasta 10 y respira. Imagínate, ¿no? Es algo tan sencillo de entender y el contar hasta 3 y respirar tal vez sea suficiente para evitar muchos problemas. Es correcto. De hecho, fíjate qué interesante que ante un conflicto que se genera en la cancha, que empiezan a empujarse y tal, si en un momento pidieran tiempo fuera y todo el mundo respira, lo digo de verdad, o sea, de verdad. Atento, FIFA, ¿eh? Puede ser una buena... Sí, claro. Bajarían el nivel de cortisol y noradrenalina que se genera ante este proceso estresante y te juro por Dios que regresarían en un estado óptimo para volver a tenerla, pues el partido, la justa. Algo bien interesante es que, a ver, es bien importante la alimentación y el tema del mindfulness. Bien importante, porque si nosotros ayudamos a nuestros talentos a hoy tener ese control, porque cuando respiras, literalmente, como dice Cristian Castro, no haces nada, es nada. Lo único que haces es conectar con tu presente y enfocarte. Y de hecho, tienes toda la razón, hay meditación para enfrentar el dolor, porque genera endorfinas. Claro, mira qué interesante. Y relacionado a eso, digo, mira, yo creo que es algo que no va a pasar en el fútbol, porque también es parte del espectáculo. Seguro. Que la gente se prende, que los futbolistas se prenden y que la afición se prende, ¿no? Todos se prenden al mismo tiempo, ¿no? Y es parte del espectáculo. Pero sí es cierto, si todos tuvieran la oportunidad de aislarse poquito y respirar, tal vez muchas cosas se podría evitar, ¿no? Pero bueno, es parte del show, del fútbol. Fíjate qué interesante. En el básquetbol es muy diferente porque piden... Sí, el tiempo, claro, se acercan al coach, organiza, tacata al tingladito, y ahí yo diría respiración consciente y luego regresar. Ese estado óptimo, de verdad, señores, es un estado óptimo para tomar decisiones, es un estado óptimo para enfrentar los desafíos, es un estado óptimo que genera, y lo dice Marian Rojas Estapé, el tema del nervio vago. El nervio vago está conectado desde el cerebelo, la cara, las orejas y todo hasta el estómago. Si nosotros estimuláramos más el nervio vago, ¿cómo se estimula? Rapidísimo, tips. Sóbate las orejas. De verdad, literalmente, sóbate las orejas, los oídos, unos minutos y antes de dormir y mira como bebé. Si estás en un momento desafiante, también podremos hacer eso, meter la cara en agua con hielo. ¡Tin! Estimulas el nervio vago en el parasimpático y baja el estrés, baja la adrenalina, baja el cortisol. Es más, echarte agua, tantita agua en fría
igual. Sí. Fíjate, Marianne es muy buena, es una experta. Muy buena. Sí la recomiendo porque en un momento difícil de mi vida vi muchas conferencias de ella. Sí, buenísimo. Y empecé a entender cómo puedo yo autocontrolarme, ¿no? Es muy buena. Y la verdad es de que hay muchas estrategias, hay muchos futbolistas que vemos o deportistas que hacen un gesto continuo y no entendemos y decimos, pues, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué hace mucho eso? Y lo que es una estrategia para autocontrolarse, ¿no? Ellos buscan, hoy ya hay muchas cosas, hay una diversidad enorme de estrategias de capacitación que los lleva a alcanzar eso, ¿no? Entonces, siempre yo creo que el fútbol, el deporte, está tan acelerado todo en busca de encontrar el estado óptimo, porque la verdad es esta. Si ves hoy y si te metes a cualquier club de fútbol de buen nivel en el mundo, hay una parte, hay un presupuesto, hay una intención grande del personal de encontrar las herramientas para que el futbolista siempre esté en su estado óptimo para jugar, para actuar, para ejecutar en la cancha. Y este tema de la salud mental y emocional hoy está en todos lados, inclusive en el fútbol. De ahí que cuando tú estás negado a este tema de la respiración consciente, de verdad piensa que es la oportunidad de que tu hijo, hija, tu esposa, tus colaboradores, tu jefe, logren un estado óptimo. Eso hay que romperlo, Liz, porque mira, cuando el joven es y ojo, también hay personas ya más maduras que lo ven y dicen, ay, eso es una tontería. Eso es una tontería. No, pero la verdad es que no es, porque eso está estudiado, hay una base científica que muestra que no lo es, ¿no? Entonces, estas personas cuando se dan la oportunidad, yo he visto casos en el fútbol de futbolistas que decían, es una tontería, la respiración consciente no es una tontería. Y empiezan a hacer, salen a la cancha, hacen bien las cosas, porque ojo, también nosotros somos mucho de eso. Ok, lo hago. ¿Funcionó a la primera? Es buenísimo. No funcionó, ya no quiero. No damos el tiempo de que las cosas ganen fuerza, ¿no? Sí, porque de hecho para que tú alcances un estado óptimo en la meditación, por lo menos debes de meditar diario 3 minutos a 5 minutos durante 6 meses para hacer un cambio en el estado óptimo del cuerpo, porque el cuerpo tiene esta neuroplasticidad y se resetea, ¿eh? Tú pierdes por alguna razón de un accidente una parte del cerebro y el mismo se cablea o se genera nuevas conexiones, sinapsis, para poder enfrentar ese desafío. Lo mismo sucede cuando tú cambias de enfoque a un enfoque más positivo, se cambia la sinapsis de tus neuronas y puede haber mayor conexión y un cambio literalmente de enfoque. De ahí que el coaching, ¿no? Ejecutivo, de equipos, el mismo deportivo, hace esta nueva forma de ver el mundo y puede generar este enfoque positivo. Claro, por supuesto. Digo, vuelvo a insistir, si todos, y ojo, no hablo de futbolistas, no hablo de deportistas, hablo de todas las áreas, si supiéramos realmente aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, seríamos una potencia. Mira, vayamos a México, ¿no? Volvamos al tema del fútbol. Todos los días escuchamos en los diferentes medios, en los aficionados, todo, que el fútbol mexicano está muy mal, que está lleno de cosas, que esto, y todos tienen una solución, ¿eh? Todos tienen una solución y es impresionante, habla con cualquiera y tienen la solución, ¿no? Pero yo creo que México es un país tan rico en muchas cosas, y entre ellas el fútbol, porque el futbolista mexicano es muy talentoso, pero siento que el futbolista mexicano ha perdido su esencia. Y tal vez eso nos ha llevado a estar en este momento de repente tan dudoso. ¿Y de qué se deriva? Del coaching, se deriva del liderazgo, se deriva porque
Hay una diversidad tan grande hoy que también el futbolista en algún momento se confunde y aparte viene la cultura de no aprovechar las herramientas que existen, que son muy poderosas, como cositas sencillas que hemos hablado aquí, de la alimentación, de la autorrespiración, somos tal vez un poco ignorantes y decimos, no sirve. Queremos seguir comiendo los tacos, queremos seguir y perdemos esta oportunidad de volvernos una potencia. Súper interesante. En el equipo de nado sincronizado, que fue a los Panamericanos apenas el año pasado, las chicas tienen un círculo cercano fuerte. Vivieron un desafío, no tenían recursos para ir, vendieron toallas. O sea, se orientaron al logro. El tema de hábitos conscientes como respiración, alimentación y descanso, el sueño reparador, fueron determinantes para llegar a los Panamericanos y luego a las Olimpiadas. Es un equipo de alto rendimiento. Los buenos hábitos. Dentro y fuera, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Ajá. Y si tú ves el entrenamiento que mencionaba hace poco, invisible, ¿no? El descanso es fundamental. Si tú no duermes bien para que tu cuerpo, tu mente se recupere, se repare, es muy complicado. A lo mejor, porque hay una equivocación y quiero mencionar eso, yo no duermo bien una noche. Al otro día voy a entrenar y me va súper bien. Y digo, no pasó nada. Una noche más sin dormir y voy al otro día a entrenar y me funciona bien. O un partido. Pero va a llegar un momento que tu cuerpo ya no va a poder sostener eso. Y ahí va a venir el bajo rendimiento, pero viene de una manera muy dura. Total. Muy dura y con eso vienen lesiones, problemas físicos que te va a llevar a entrar a una fase que te va a costar salir de ella. De hecho, sí, la falta de sueño genera psicosis. ¿Se ha visto a alguien psicótico en el trabajo que se pone bien loco y lo secuestra la amígdala y grita como loco? O en la cancha y agarra golpes a todo el mundo. Seguramente, probablemente el lady racista no descansó esa noche. Genera psicosis. No durmió bien. No durmió bien. Está de mal con la vida, ¿no? Está mal con la vida, claro. ¿Cómo puedes estar bien si estás totalmente cansado, ¿no? Y mira, hablando de herramientas, mira, hay una conciencia en muchos deportistas de alto rendimiento que ya duermen tantas horas por noche. Pase lo que pase, en su día ellos tienen que dormir esta cantidad. Y hay muchos estudios científicos que comprueban, ¿no?, que el reflejo mejora mucho más cuando duermes bien. Por ejemplo, hay algo relacionado en el básquet, y ha pasado, me parece, no sé si con LeBron James, no me acuerdo, el atleta, pero que cuando él empezó a implementar las horas de sueño, aumentó el número de puntos por partido. Entonces, bueno, hay una influencia fuerte, ¿no? Sí, fíjate qué interesante. Todo el mundo me dice, ¿por qué puedes dar capacitación? Dar capacitación en otra empresa y luego irte a grabar un podcast y mañana dar coaching. Y yo les digo, ¿saben qué? Me duermo a las 10 de la noche. O sea, duermo temprano, no ando de parranda viviendo la vida loca, no tomo alcohol, no fumo, no vapeo, no me meto cosas al cuerpo. ¡Qué vida tan angustiosa! No, es una vida que me alcanza la pila para hacer cosas productivas. Y no, la verdad le decía yo a un amigo, no desgasto mi tiempo, ni mi recurso, ni mi energía en cosas que no me van a generar ningún beneficio. Entonces focalizo. Yo estoy estudiando el doctorado, señores. Y aunque usted no lo crea, de verdad que leer un libro o ponerme a escuchar las clases me es más productivo que andar chacoteando, diría mi mamá, ¿no? Tomando alcohol. Y si canalizas distinta la forma en que administras tu tiempo y tus habilidades, por supuesto que sí es un cambio. Y sí puedes hacer muchas cosas. Claro, y eso es una educación, ¿eh? Tú te vas educando. No es algo que, y ojo, no hay nada en contra de quien tiene un estilo diferente de vida. Cada quien tiene el estilo, pero lo correcto y lo cierto es de que todos estamos
para cambiar. Todos estamos para adaptar el cuerpo, como tú decías hace poco. El cuerpo tiene un poder tan grande de transformarse, de reconstruirse, de adaptar, de regenerar, que es nada más educarlo, crear el hábito y se da perfectamente, y sin, cuando tú tienes esta buena rutina de buenos hábitos, el día te da para más, la energía cambia, entonces es importante, ¿no? Exactamente, pero eso lo ve Jerome, Franco en la casa. Mi esposo también medita, es muy orientado a, pues, a la ciencia, al análisis, tal. Entonces, cuando ves eso en casa, no es que me ponga como ejemplo, pero entonces muchas conductas son parecidas. Claro. Si haces deporte, es altamente probable que tu hijo haga deporte. Le dices, deja eso, ya apaga esa televisión, estás todo el día en el videojuego. A ti no te ven ni leer ni un libro, ni siquiera levantas una pesa y pides que tu hijo se active y se ponga a jugar fútbol. Claro, O sea, ¿cómo? claro, es verdad. Eso es el ejemplo, ¿no? El ejemplo, como dice, el ejemplo arrastra. Entonces, cuando un joven está en un ambiente, en un entorno donde él ve que sus padres son muy activos, son emprendedores y todo, consecuentemente este joven será igual. Cuando él ve que hay padres que son líderes positivos, ellos también, eso todo se va estimulando, yo creo. ¿Cómo eres ejemplo para tu hija o hijos? No sé cuántos tienes. Bueno, soy un bendecido, soy padre de una niña hermosa. Esta niña es impresionante, ¿no? Porque ella tuvo la capacidad de antes de los 10 años, yo siempre digo, yo sé que hay muchos niños así, pero ella tuvo la capacidad de hablar 3 idiomas antes de los 10 años de edad, ¿no? Yo creo que, yo siempre le he dicho a ella, cuando ella quería que iba a aprender el inglés y estaba frustrada y no quería, yo le decía a ella, decía, ¿tienes idea cuántos niños en el mundo tienen esa oportunidad de hablar 3 idiomas antes de los 10 años? Seguramente te estás poniendo entre la minoría. Entonces no te dejes frustrar y también a veces a base de regaño, porque no siempre hablamos bonito, ¿no? No te dejes frustrar por eso y por el otro, enfrenta, y al final se aprendió, ¿no? Entonces, también viene conectado a eso el ejemplo. Si ella hubiera visto en mí o en su madre, que somos personas que abandonamos nuestros sueños, nuestras metas, no logramos, pues también va a crecer así y no es así, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, es una niña que tiene 15 años y ella ya pone uñas. Ella tiene su estudio de uñas y él lo aprendió en un año y lo hace bastante bien. Su emprendimiento. Su emprendimiento a los 15 años, ¿no? Entonces dices, ya tiene claro que quiere estudiar y todo. Entonces, esas son cosas que ella ha visto, ¿no? En su entorno. Infelizmente no todos los niños tienen esta posibilidad de ver, ¿no? Y da tristeza saber que muchos tenían un potencial para ser diferente, pero su entorno lo influenció de manera negativa. Y bien interesante. Le preguntan a 2 gemelos, oye, ¿por qué eres alcohólico? Oh, es que mi papá y mi mamá eran alcohólicos y tomaban un chorro y pues nunca hicieron nada de su vida y se murieron alcohólicos. Y le dicen al otro gemelo, oye, ¿por qué tú no eres alcohólico? O sea, ¿por qué no te gusta tomar alcohol y además eres emprendedor y tienes un proyecto? Justo porque mi papá y mamá eran alcohólicos y yo decidí no ser alcohólico. Claro, también. Bien interesante. Mi padre, infelizmente, falleció por alcoholismo. Interesante. Y no soy alcohólico. Entonces, Exacto. bueno, entonces también, ojo, que no todos tienen la capacidad y la fortaleza para decidir. Ahora, entra también algo importante. Yo, por ejemplo, desde niño quería ser futbolista. Y yo sabía que para ser futbolista yo no podía desvelarme, yo no podía... ¿Se me entiendes? Entonces, haz de cuenta, a lo mejor si yo no hubiera encontrado el fútbol en mi vida muy temprano, a lo mejor me hubiera tal vez cambiado a este camino, ¿no? Que iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces, no sé,
¿cómo podré estar hoy? Y tal vez el fútbol fue mi ruta, ¿no?, de escape para algo mejor, ¿no? Claro. De hecho, decíamos, ¿no?, que el deporte ha salvado a muchos niños, ¿no?, de un futuro incierto o complicado, y hoy el deporte, muchos niños se dedican en cuerpo y alma y saben que no pueden consumir ciertas sustancias, deben de descansar, deben de alimentarse, y justo eso hace el cambio en sus vidas. Claro, claro. Genera un compromiso, ¿eh? Porque tú empiezas a tener una rutina y un compromiso tan grande con tu entrenamiento, con esto, con el otro, y aparte llena tu cabeza y no permite que este espacio vacío quede ahí y se dirija hacia a otro caminito, no oscuro. Entonces el deporte te ayuda muchísimo, muchísimo. Y sea el deporte que sea, ¿eh? Claro que sí. Muy interesante, la verdad, del tema del fútbol. Mi estimado Reinaldo, ya para ir terminando, 5 consejos para aquellos futbolistas muy jóvenes que quieren iniciarse y quieren llegar a la parte profesional del deporte como el fútbol. Yo creo que consejos hay muchos para dar, ¿no? Yo creo que 5 todavía son poco, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Daremos 5 y buscaré ser lo más preciso posible, ¿no? Yo creo que soñar, sueñen, independiente de lo que te digan o que tu entorno te muestre, siga soñando. Sea realista, ¿no?, dentro de este sueño. Y comparto algo rápido. Yo a los 19 años de edad me quedé sin equipo y busqué un promotor en Brasil que me ayudara. Y me acuerdo de este día, como lo tengo aquí, llevé todavía el VHS, ¿no? Ahora todo está en línea, está en la nube y todo, ¿no? Y yo llegué con mi VHS a decir a este promotor, ayúdame, consígame un equipo. Y me preguntó, ¿y tú cuántos años tienes? Yo 19. Y me dijo, ya, ponte a hacer otra cosa, tú ya estás muy viejo para eso. Entonces a los 19 años, por eso digo, sueñen, no permita que nadie diga que no. Pero el primero que no puede decir que no, eres tú mismo, ¿no? Cree buenos hábitos, es fundamental. Podrás tener el talento, pero si no tienes los buenos hábitos, no lo va a lograr. He visto a lo largo de mi vida muchos futbolistas talentosísimos, que tal vez Messi, Cristiano Ronaldo quede corto, pero los malos hábitos les pasó factura y infelizmente echaron a la basura su talento, ¿no? Sean disciplinados, respeten la autoridad. Yo creo que los entrenadores, hemos mencionado aquí, ¿no?, tienen un poder muy grande. Aprendan a escuchar a su líder, porque yo lo que he visto a lo largo de mi vida y en diferentes áreas es de que por poner la atención al mensajero, perdemos el mensaje. Claro. Entonces, a veces cuando tú estás en un ambiente, que fue una de las preguntas allá de la cápsula, ¿no?, el entorno y todo, la presión desgasta la relación. Y desgasta la relación entrenador, futbolista, maestro, alumno, padre, hijo. Y empieza a haber una distancia y empieza a haber un rechazo hacia la persona. Pero perdemos la oportunidad de escuchar el mensaje. A lo mejor el mensaje nos puede hacer cambiar completamente el rumbo de las cosas, pero este rechazo nos impide a veces. Entonces aprendan a escuchar su autoridad, ¿no?, su líder, quien sea, ¿no? Inviertan tiempo. Y yo veo que cada vez más invertimos, somos futbolistas o somos matemáticos o lo que sea, pero damos más tiempo al Instagram, a otras 1000 cosas, y no invertimos el tiempo para aprender realmente. Decía un beisbolista, que no me acuerdo el nombre, él decía, es impresionante todo lo que no sé del deporte que he jugado toda mi vida. Okay. Yo digo otra cosa, ¿no? Yo siempre uso una frase que la vi en algún momento, que pobre conocimiento, pobre rendimiento.
Entonces conozcan al deporte, conozcan al fútbol, aprendan del fútbol, porque adentro de la cancha te va a ayudar muchísimo. Y el último consejo, Dale, dale. sean perseverantes siempre. Es lo que yo digo, dicen, ¿cómo crecen las redes sociales? Con perseverancia, señores, así tal cual. No puede ser el mejor contenido, pero si nadie lo ve, ¿por qué no eres perseverante? Pues es desecha. Y si te das por vencido en la primera, en el primer grito, en el primer, pues no, tienes que ser perseverante. Y seguir y seguir. Caer y volver a levantar. Tal cual. Qué maravillosa charla, mi estimado Reinaldo. Gracias por la oportunidad. Es un gusto estar aquí. Estamos a la orden. La verdad, ojalá y esta charla pueda llegar a la mayor cantidad de jóvenes, de niños o también de personas maduras, ¿no? Que ocupa escuchar tal vez una palabra. Ojalá y que usted y yo seamos tal vez instrumento, ¿no? En la vida de alguien para ayudarlos, para influenciarlos. Seguro que sí. Y seguro que nuestros seguidores van a compartir este video con otros, le van a dar like y te van a darle en la campanita para que mucha gente pueda escuchar nuestro contenido. Créanme, estos consejos no tienen precio. Y no te dijimos ni un solo peso de inversión en presupuesto. Todo es totalmente gratis, todo es totalmente alcanzable. Está a la vuelta de tu mano. Cualquier cosa que necesites hacer en tu cambio, seguramente lo vas a lograr. Y este fue nuestro capítulo de talentos. La verdad es que muy contentos de tenerte. ¡Qué maravilla! Hablar del deporte favorito de los mexicanos, pero además con este enfoque hacia el rendimiento. Claro, es importante, ¿no? Yo creo que hoy hay muchas opciones en redes, ¿no? Y bueno, y si nosotros hoy nos tocó ser una de estas para que nos escuchen, pues lo hacemos con mucha alegría. Y te volveremos a invitar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, escucharnos en Spotify, en YouTube. Recuerda nuestras redes, Liderix, Talentos, y ahí estamos. Cuídense mucho. Un abrazo.